El examen final de Xenobiología Avanzada de la Academia Galáctica fue legendario por las razones equivocadas. Los estudiantes lo llamaban el examen de la parca porque el profesor Borak tenía un 93% de probabilidades de suspender y parecía disfrutar viendo cómo las mentes jóvenes se desmoronaban bajo la presión académica. La sala de exámenes parecía una mezcla de laboratorio y morgue, con paredes blancas y estériles y recipientes para muestras que prácticamente gritaban: «Tócame y morirás horriblemente». Jaque Martínez estaba sentado en la última fila, con la misma preocupación de quien espera su café. Mientras sus compañeros hojeaban frenéticamente sus apuntes como si les fuera la vida en ello, lo cual, sinceramente, probablemente era cierto, Jaque se examinaba las uñas con la atención de un adolescente aburrido. A su izquierda estaba Six, una criatura parecida a una mantis cuyos ojos compuestos recorrían 17 guías de estudio diferentes simultáneamente. El pobre chasqueaba las mandíbulas tan rápido que parecía una máquina de escribir en estado de convulsión. Cada pocos segundos, emitía un agudo gemido que se traducía aproximadamente como: «Voy a suspender y decepcionar a toda mi colmena». Frente a Jaque, Glumbo, el gelatinoso, vibraba de ansiedad. Su forma azul translúcida cambiaba constantemente de forma mientras las hormonas del estrés recorrían su citoplasma. Un momento parecía un charco preocupado, al siguiente un molde de gelatina aterrorizado. Su especie se comunicaba mediante cambios de color, y ahora mismo mostraba todos los matices de pánico conocidos por la ciencia. Luego estaba Cree, el reptil sabelotodo, sentado en primera fila con el pecho escamoso inflado en falsa confianza. Llevaba semanas alardeando de cómo su memoria fotográfica haría este examen trivial. En ese momento, su lengua bífida salía a cada 2 segundos, saboreando las feromonas del miedo en el aire, y probablemente arrepintiéndose de su anterior arrogancia. El propio profesor Borak era digno de admirar. Imagina que una babosa gigante tuvo un bebé con un maletín, y ese bebé fue a la Facultad de Derecho. Su viscosa figura púrpura y gris resumaba autoridad mientras se deslizaba entre las mesas de especímenes, ordenando muestras botánicas mortales con el cuidado de quien prepara una trampa muy elaborada. Sus 4 ojales se movían independientemente, lo que le permitía evaluar simultáneamente los niveles de terror de varios estudiantes mientras organizaba su colección de destrucción académica. El silencio en la sala solo se rompía con el suave zumbido de los campos de contención y el chasquido nervioso de Six. Jaque se estiró perezosamente y miró a sus compañeros con leve curiosidad, como si estuviera observando a la gente en el patio de comidas de un centro comercial en lugar de prepararse para el examen botánico más temido de la galaxia. «Atención, especímenes». La voz del profesor Borak resonó por los altavoces de la sala con la calidez de un impuesto. Hoy demostrarán su conocimiento de la flora más peligrosa de la galaxia o se unirán a las filas de quienes se creyeron lo suficientemente inteligentes como para aprobar mi examen sin la preparación adecuada. Hizo una pausa dramática, dejando que un ojal se centrara en cada estudiante por turno. Cuando su mirada se posó en Jaque, quien ahora garabateaba lo que parecía un sándwich sobre su escritorio, el rastro de baba del profesor se detuvo a mitad de camino. «Empecemos con algo sencillo», anunció Borak, con la voz impregnada de la alegría sádica que suelen reservar los dentistas y los parquímetros. El profesor Vortex Eyestox se dirigió a una unidad de contención que zumbaba siniestramente en el centro de la habitación. Con una precisión teatral que haría llorar a Shakespeare, activó el generador de campo. Dentro se encontraba lo que parecía una inocente flor morada, si es que las flores inocentes suelen venir con sus propias etiquetas de advertencia de materiales peligrosos y detectores de radiación. «Mirad». Borak resonó con la reverencia de quien descubre las joyas de la corona. La carmesí flor de la muerte de Serion Prime. Este espécimen ha sido responsable de la aniquilación de 3 expediciones coloniales distintas. Su polen por sí solo puede causar un fallo orgánico completo en la mayoría de las formas de vida basadas en el carbono en cuestión de minutos de exposición. Sis comenzó inmediatamente a hiperventilar, lo que para su especie sonaba como un aire acondicionado averiado.
Glumbo se tornó de un verde enfermizo y comenzó a formar lo que parecía una coraza protectora alrededor de su cuerpo. Incluso la postura segura de que se debilitó cuando su memoria fotográfica le proporcionó, con gran ayuda, todos los detalles horripilantes que había leído sobre los incidentes de Serón Prime. Los ojos del profesor giraban con aire de suficiencia mientras examinaba el nivel de terror que su primer espécimen había inducido. Por eso amaba enseñar. Nada se comparaba con ver a jóvenes mentes darse cuenta de que estaban completamente desorientadas. Ahora bien, Bortak continuó. ¿Quién puede decirme los 3 métodos principales que usa esta planta para? Disculpe, profesor. La voz de Jake atravesó la tensión académica como un cuchillo caliente cortando mantequilla. Levantó la mano con la confianza despreocupada de quien pregunta por el baño más cercano. Una pregunta rápida sobre la flor de la muerte. Todos los ojos de la sala se fijaron en el humano. La repentina atención no pareció afectar a Jake en lo más mínimo. ¿Es de los que se comen crudos o hay que cocinarlos primero? Porque parece que podría estar un poco amargo nada más sacarlo del tallo. El silencio que siguió fue tan absoluto que podrías haber oído caer un alfiler en el siguiente sistema solar. El chasquido de Six se detuvo por completo. Glumbo se congeló a mitad del cambio de color, atrapado en algún punto entre el verde pánico y el sótano de confusión. La lengua bífida de CRE colgaba de su boca como una antena rota. Los folículos oculares del profesor Bortak se enredaron en la perplejidad. En 30 años de sadismo académico, ningún estudiante había respondido jamás a la carmesí flor de la muerte preguntando por las opciones de condimento. Disculpe, logró decir Bortak, su autoridad habitual reemplazada por genuina confusión. Bueno, continuó Jake alegremente. En casa, tenemos algo similar creciendo silvestre en el jardín trasero. Mamá suele saltearlos con ajo y salsa de soja. Bastante sabrosos, la verdad. Asegúrate de blanquearlos primero para deshacerte de esa extraña sensación de entumecimiento. ¿Sensación de entumecimiento? Borák repitió débilmente. Sí, ¿sabes cómo algunas plantas te hacen hormiguear la lengua? Esta cosa morada parece que podría hacer eso. Probablemente quieras acompañarla con algo suave. Tal vez un poco de arroz o fideos para equilibrar. Marines estudiantes. La voz de Borák resonó por los altavoces, aunque se quebró ligeramente en la última sílaba. Esto no es una clase de cocina. Esta planta es letal para el 99.7% de las especies inteligentes conocidas. Jake asintió pensativo. De acuerdo. Entonces, definitivamente cocínala primero. Entendido. ¿A qué temperatura estamos hablando? ¿Bajo y lento o puedes saltearlo rápidamente? Six emitió un sonido como el de una tetera en crisis existencial. Glumbo se había vuelto completamente transparente, algo que su especie solo hacía en estado de shock extremo. Incluso Cree miraba a Jake como si acabara de anunciar sus planes de hacer malabarismos con agujeros negros por diversión. El profesor Borák se dio cuenta de que estaba lidiando con algo muy ajeno a su experiencia. En todos sus años aterrorizando a los estudiantes con flora mortal, ninguno había respondido hablando de técnicas de marinado. Decidido a restaurar su reputación como el profesor más temido de la galaxia, Borák se deslizó hacia su colección premium de pesadillas académicas. Si una planta mortal no pudo quebrantar la extraña confianza de este humano, quizás algo más exótico lo logre. Muy bien, anunció, activando un campo de contención alrededor de una masa retorcida de enredaderas negras cubiertas de espinas que parecían doblar la luz a su alrededor. Quizás quieras comentar sobre la estranguladora de sombras de Domtar 7. Esta planta carnívora es conocida por arrastrar naves espaciales enteras hasta su sistema radicular y disolverlas con sus secreciones ácidas. Jake entrecerró los ojos al espécimen con la atención concentrada de quien compara precios de plantas de interior. ¡Qué bien! Es como una Venus atrapamoscas, pero de gran tamaño. ¿Crecen las enredaderas todo el año o es más bien estacional? Porque si pudieras cultivarlas correctamente, nunca más necesitarías un sistema de seguridad.
Los ojos compuestos de Six se cruzaron, lo cual era matemáticamente impresionante considerando que tenía unos 40. Glumbo había empezado a emitir un zumbido bajo que su especie solía reservar para presenciar la muerte térmica del universo. Sistema de seguridad, farfulló Vortex. Disuelve el metal. Cierto. Pero piensa en las aplicaciones, continuó Jai con entusiasmo. Control natural de plagas, protección de la propiedad, y apuesto a que si secas las enredaderas correctamente, podrías hacer una cuerda muy resistente. A mi tío Dave le encantaría algo así para su granja. Siempre se queja de que la gente intenta robarle sus tomates. Los ojales del profesor Vortex se movían en patrones que desafiaban varias leyes de la física. Se deslizó frenéticamente hacia su siguiente espécimen, una formación cristalina que latía con energía maligna. El cristal derretidor de la psicópata, declaró, con la voz subiendo hasta la histeria. La exposición a sus esporas causa un colapso psicológico completo y locura permanente en cualquier criatura con un sistema nervioso desarrollado. Jake ladeó la cabeza pensativo. ¿Crece con poca luz? Porque esto sería perfecto para mi dormitorio. Realmente unifica el espacio, ¿sabes? Muy divertido. Además, si evita que mi compañero de cuarto me preste mis cosas sin preguntar, es una ventaja. En ese momento, Cree había renunciado a toda pretensión de dignidad académica y miraba a Jake con los ojos abiertos como si estuviera viendo a alguien hacer malabarismos con granadas activas mientras montaba en monociclo. Su lengua bífida colgaba permanentemente, aparentemente rota por la absoluta imposibilidad de lo que estaba presenciando. Estudiante. Martínez, bramó Borak, aunque su voz se quebró como la de un adolescente invitando a alguien al baile de graduación. Estas no son plantas decorativas. Son instrumentos de destrucción masiva, armas de guerra botánica. Materia de pesadillas. Armas. Jake asintió con repentina comprensión. Bueno, ¿por qué no lo dijiste? Eso lo cambia todo. Verás, allá en la Tierra, tenemos algo llamado Australia. Y, sinceramente, estos especímenes son básicamente como plantas de interior comparadas con lo que crece silvestre allí. O sea, tenemos árboles que explotan, hierba que corta el acero y flores que te hacen alucinar con tu propia muerte mientras te digieren lentamente de adentro hacia afuera. El silencio que siguió fue tan profundo que tenía su propio polo gravitacional. Sis había dejado de moverse por completo, como una estatua muy confundida. Glumbo parecía estar atravesando una especie de crisis existencial, recorriendo colores que no tenían nombre en la mayoría de los idiomas. ¿Tienes plantas que explotan?, susurró Vortek. Se abandonó toda pretensión de autoridad académica. Bueno, sí, dijo Jake encogiéndose de hombros. Los eucaliptos son básicamente las granadas de mano de la naturaleza cuando se secan lo suficiente. Y ni me hables de la planta coja. Esa cosa hace que tus esporas de cristal parezcan un tratamiento de spa relajante. Un toque y estarás rogando por la muerte durante unos 6 meses, suponiendo que sobrevivas al contacto inicial. El profesor Vortak se dio cuenta, con creciente horror, de que no estaba examinando a un estudiante. Estaba mirando a un superviviente de lo que solo podía describirse como un infierno botánico disfrazado de planeta. Este humano hablaba de flora armada con la familiaridad de quien habla del clima. ¿De qué clase de mundo de la muerte vienes?, preguntó débilmente. Jake pareció genuinamente confundido por la pregunta. ¿Mundo de la muerte? No, la tierra es bastante suave, en realidad. O sea, claro, tenemos algunas plantas picantes, pero no son tan malas una vez que sabes qué buscar. Mi abuela solía hacerte con cosas que probablemente hospitalizarían a la mitad de esta clase. Los ojos del profesor Borak ahora se contraían en patrones que sugerían contemplación profunda o colapso nervioso total. En 30 años de sadismo académico, nunca se había encontrado con un estudiante que tratara su colección de terror galáctico como un catálogo de mercado agrícola. Tiempos desesperados requerían medidas desesperadas.
Con la solemnidad ceremonial de quien revela una ojiva nuclear, Borac se acercó a la unidad de contención final. Esta era diferente a las demás. Reforzada con blindaje de triple capa, envuelta en etiquetas de advertencia en 47 idiomas diferentes y zumbando con suficiente energía defensiva como para alimentar una pequeña estación espacial. Incluso los demás profesores evitaban este rincón del laboratorio. «Miren», anunció Borac, bajando la voz hasta convertirse en un susurro que, de alguna manera, logró llenar toda la sala. «La joya de la corona de mi colección, la sombra nocturna omega del sector prohibido. Este único espécimen es responsable de la extinción completa de la civilización cefreana. Un sistema estelar entero desaparecido. Ni un solo superviviente. Lo llamaban el fin de los jardines. La cosecha final, lo último que verás jamás». El campo de contención se apagó para revelar lo que parecía un inocente racimo de bayas moradas oscuras sobre delicados tallos verdes. Si ignorabas que el aire a su alrededor parecía brillar con energía maligna, y el débil grito que podría haber sido producto de tu imaginación, podrías haberlo confundido con algo que encontrarías en un puesto de frutas y verduras junto a la carretera. La leyenda dice, continuó Borac, aumentando su dramático crescendo, que una sola baya contiene suficiente muerte concentrada para esterilizar una luna entera. Los separines intentaron estudiarla, intentaron comprender su poder. La última transmisión desde su mundo natal fue una sola palabra: error. Sis aparentemente había entrado en una especie de catatonía protectora. Sus ojos compuestos se vidriaron con la mirada perdida de alguien que ha visto demasiado. Klumbo se había despejado por completo, salvo por una diminuta partícula de conciencia acurrucada en su centro como un cangrejo ermitaño aterrorizado. Cree emitía pequeños gemidos mientras su memoria fotográfica le proporcionaba, amablemente, imágenes detalladas de la extinción planetaria. Los 4 tallos oculares del profesor se centraron en Jaque con la intensidad de láseres orbitales de la muerte, esperando a que el humano finalmente mostrara el miedo apropiado ante la destrucción botánica definitiva. Jaque se inclinó hacia adelante en su silla, entrecerrando los ojos al observar las bayas con la atención concentrada de quien intenta leer la letra pequeña. Tras un momento de cuidadosa consideración, se recostó con una mirada de reconocimiento encantado. «Oh, qué bien. Es como la belladona, pero con un aspecto más picante. Ya sabes, esto sería perfecto para tacos». El sonido que emitió el profesor Bortuk podría describirse mejor como lo que ocurre cuando el globo intenta gritar con horror existencial. Su rastro de baba cambió de dirección, algo que violó varias leyes de la física de Mollusk. «¿Perfecto para qué?», susurró. «Tacos», repitió Jaque alegremente, aparentemente ajeno a que acababa de sugerir usar la extinción galáctica en una tortilla. «Verás, lo que pasa con las variedades de solanáceas es que hay que saber qué partes son seguras para comer. Las bayas suelen ser la parte peligrosa, pero si las preparas bien, le dan un sabor ahumado realmente delicioso. Mi primo Tony tiene un camión de comida en Phoenix y prepara una salsa verde increíble con ingredientes que probablemente violarían unos 12 tratados interestelares». «Come solanáceas», dijo Borax, con la voz hueca al darse cuenta de que todo lo que creía saber sobre toxicología estaba mal. «Bueno, claro», Jaque se encogió de hombros. «O sea, los tomates son de la familia de las solanáceas, al igual que las papas, las berenjenas y los pimientos. Casi la mitad de la gastronomía de la Tierra proviene de plantas que otras especies probablemente clasificarían como armas químicas. Rayos. Tenemos gente que come pimientos fantasma por diversión, y esas cosas se registran en la escala Scoville entre el dolor líquido y el crimen de guerra». «Armas químicas», repitió el profesor Vortex con voz débil. «Ah, sí, sin duda. Mi madre cultiva ricino en su jardín solo porque se ve bien y produce arroz. Súper letal. Luego está la adelfa, con flores preciosas, pero cada parte de la planta podría matarte si no tienes cuidado. La usamos para paisajismo fuera de las escuelas primarias». Jaque estaba entrando en calor,
como quien por fin ha encontrado un tema al que realmente le puede hincar el diente. Y ni me hables de los hongos. Tenemos variedades que te darán el viaje de tu vida, otras que te detendrán el hígado en unas 6 horas, y algunas que hacen ambas cosas a la vez. Está uno llamado el ángel destructor. Es básicamente la forma en que la naturaleza te dice que elegiste los ingredientes equivocados para la ensalada, amigo. Pero bueno, también comemos los que no nos matan, así que todo se equilibra. Sis hizo un ruido como un juguete mecánico roto. Descansando. Glumbo había alcanzado un nivel de transparencia que sugería que intentaba cambiar de fase a otra dimensión por completo. Las escamas de CRE se habían vuelto completamente pálidas, algo que en su especie solo suele ocurrir durante experiencias cercanas a la muerte. Vives en un planeta, dijo Borak lentamente, donde consume sustancias con naturalidad que podrían usarse para cometer genocidio. Supongo que Jake parecía genuinamente confundido por la angustia del profesor. O sea, todo se reduce a la preparación y la dosis, ¿verdad? Los venenos en la dosis y todo eso. Llevamos miles de años comiendo esto. Mi bisabuela solía hacer mermelada de saúco, y técnicamente son tóxicas si se comen mal. Pero su mermelada era increíble. Ganó premios en la Feria del Condado 3 años seguidos. Feria del Condado, susurró el profesor. Sin embargo, es esta competencia local donde la gente muestra sus mejores productos caseros. Conservas, pasteles, verduras encurtidas. Mi vecina, la señora Henderson, hace unos increíbles pimientos encurtidos que son básicamente napalm comestible. Usa Carolina Ripes y algo llamado aliento de dragón. Pimientos que se desarrollaron literalmente para investigación armamentística, pero a algún genio se le ocurrió que serían geniales para salsa picante. El profesor Bortak se dio cuenta, con creciente horror cósmico, de que estaba viendo a un representante de una especie que había convertido la toxicología planetaria en actividades recreativas competitivas. No solo sobrevivían en presencia de plantas mortales. Las habían domesticado, cultivado, convertido en entretenimiento. ¿Qué clase de monstruos son ustedes?, susurró. Jake parpadeó al profesor con genuina sorpresa, como alguien a quien le acaban de pedir que explique por qué el agua es mojada. ¿Monstruos? No, simplemente somos adaptativos. Es decir, cuando tu planeta intenta matarte de formas creativas cada pocos miles de años, aprendes a aceptarlo o no te quedas lo suficiente para quejarte. La forma despreocupada en que Jake descartó lo que equivalía a una guerra evolutiva como una molestia menor finalmente rompió algo fundamental en la cosmovisión del profesor Borfax. Sus ojos se inclinaron como globos desinflados en una fiesta de cumpleaños muy deprimente. ¿Saben qué?, continuó Jake, aparentemente, decidiendo que sus compañeros traumatizados necesitaban consejos útiles para la vida. Están malinterpretando todo esto. Estas plantas no dan miedo. Solo son incomprendidas. Les mostraré. Antes de que nadie pudiera detenerlo, Jake se levantó y caminó directamente hacia el campo de contención que rodeaba a la sombra nocturna Omega. Sis emitió un sonido como el de un detector de humo en un ataque de pánico. Glumbo aparentemente había alcanzado un estado de transparencia existencial que rozaba lo filosófico. Incluso cree que había estado inconsciente durante los últimos 5 minutos. Despertó de golpe con el instinto de supervivencia de las presas. Estudiante Mark Sous, no te acerques al espécimen, bramó Borak, aunque su voz se quebró como si estuviera pasando por la pubertad de nuevo. El campo de contención es lo único que impide la canonización inmediata de la atmósfera. Jake hizo una pausa y miró hacia atrás con la expresión paciente de quien explica las contraseñas de Internet a sus abuelos. Ah, ¿te refieres a esta pequeña burbuja de energía? Sí, probablemente sea excesivo. Mira, entiendo que quieras estar seguro, pero esto es como usar un traje de protección para manipular hiedra venenosa. Claro, funcionará, pero no es lo importante.
Señaló a los osos con la confianza despreocupada de un hombre que aparentemente nunca había conocido una planta con la que no pudiera hacerse amigo o comer. Verán, el truco con las plantas de la familia de las solanáceas es comprender su composición química. Esta variedad en particular parece tener una alta concentración de alcaloides de soleno, probablemente también glicoaloides, a juzgar por su coloración púrpura. Eso es lo que les da su fuerza. Pero también es lo que las hace predecibles. ¿Predecibles?, repitió el profesor Borak en el mismo tono que alguien podría decir invierno nuclear. Exactamente. Una vez que sabes con qué te enfrentas, es solo química. El calor descompone la mayoría de los alcaloides. El ácido neutraliza a otros. Y el tiempo y la fermentación pueden transformar los compuestos peligrosos en algo completamente inofensivo. Los humanos lo descubrieron hace unos 10.000 años cuando empezamos a fabricar alcohol a partir de cosas que técnicamente se calificarían como veneno. Jake se giró para dirigirse a sus compañeros, que lo miraban como si acabara de. Anunció sus planes de echar un pulso a una supernova. Miren, chicos, sé que esto da miedo, pero en realidad no es tan complicado. Solo necesitan comprender su entorno y trabajar con él en lugar de contra él. Señaló primero a Six. Tú, con los ojos compuestos, tu especie tiene una increíble capacidad de procesamiento visual, ¿verdad? Probablemente podrías identificar plantas peligrosas a medio kilómetro de distancia con solo analizar sus firmas electromagnéticas. Eso es mucho mejor que cualquier cosa que los humanos puedan hacer. El chasquido de Six se reanudó, pero ahora más lento, más pensativo que presa del pánico. ¿Y tú? Jake asintió hacia Glimbo, que poco a poco recuperaba algo de color y definición. Tu estructura celular te permite literalmente saborear el aire que te rodea. Podrías detectar trazas químicas a niveles de partes por billón. Eres básicamente un laboratorio de análisis químico viviente. Glumbo emitió un tímido tono amarillo curioso. Incluso tú, le dijo Jake al Cree, aún pálido. Con esa memoria fotográfica, podrías construir una base de datos completa de todas las plantas peligrosas de la galaxia y seccionarla con procedimientos de manejo seguro más rápido que cualquier sistema informático. Cree sacó la lengua bífida. Experimentalmente, saboreando el aire con un nuevo propósito. El problema no es que estas plantas sean mortales, explicó Jake, recostándose en su silla como un profesor dando una conferencia. El problema es que te acercas a ellas desde una posición de miedo en lugar de comprensión. En casa, tenemos un dicho, la dosis hace el veneno. Todo es tóxico si tienes suficiente, y nada es tóxico si sabes cómo manejarlo adecuadamente. El profesor Vortestox se desenredaba lentamente mientras una nueva y aterradora posibilidad se le ocurría. ¿Estás sugiriendo que hemos estado enseñando xenobiología botánica completamente mal durante los últimos 3 siglos? Bueno, dijo Jake diplomáticamente, tal vez no equivocado exactamente, más bien excesivamente cauteloso. Es decir, lo entiendo, la seguridad es lo primero y todo eso. Pero no puedes entender realmente algo si tienes demasiado miedo de acercarte. Es como intentar estudiar natación leyendo sobre el agua desde el otro lado de la habitación. El profesor se acercó a Jake con los movimientos cuidadosos de quien se acerca a un nuevo descubrimiento potencialmente peligroso pero fascinante. Estudiante Martínez, ¿estarías dispuesto a mostrar algunas de estas técnicas de manejo para la clase? Claro. Pero probablemente debería mencionar que en realidad no soy estudiante de xenobiología, admitió Jake alegremente. Estoy estudiando literatura comparada. Esto era solo una optativa porque necesitaba los créditos de ciencias para graduarme. El silencio que siguió fue interrumpido solo por el sonido de toda la carrera académica del profesor Borak implosionando como una estrella convirtiéndose en supernova. Literatura, susurró. Sí. Estoy escribiendo mi tesis sobre metáforas agrícolas y poesía precontinuista. Resulta que cuando toda tu civilización se basa en domesticar cosas que intentan matarte activamente, se nota mucho en la escritura creativa. ¿Quién lo diría? Sik se echó a reír,
un sonido como el de unas campanillas de viento pasándoselo en grande. Glumbo se puso de un rosado encantado y comenzó a formar lo que podrían haber sido pseudápodos aplacados. Incluso Cree logró esbozar una débil sonrisa, mientras sus escamas volvían lentamente a su color normal. El profesor Borak miró a su alrededor, su aula llena de estudiantes que ya no estaban aterrorizados. A su colección de especímenes que de repente parecían menos instrumentos de tortura académica y más como oportunidades de aprendizaje, y al humano que acababa de revolucionar 3 siglos de educación xenobotánica como pasatiempo. Estudiante Martínez, dijo lentamente, ¿qué te parecería impartir una clase invitada en mi seminario de toxicología avanzada el próximo semestre? 3 horas después, el examen que se suponía dejaría a la mitad de la clase en ruinas académicas se había transformado de alguna manera en la experiencia de aprendizaje más exitosa en la historia de la Academia Galáctica. Jake había aprobado con lo que el profesor Borak llamaba una excelencia sin precedentes, aunque el profesor parecía estar teniendo una especie de crisis existencial sobre qué constituía exactamente la excelencia en la actualidad. Sis no solo había aprobado, sino que se había ofrecido como voluntario para ayudar a crear una nueva base de datos de identificación visual de flora peligrosa. Sus ojos compuestos de repente parecían un superpoder en lugar de una simple tarea extra cuando se trataba de lecturas. Su chasquido había evolucionado de un staccato de pánico a un ritmo excitado que sonaba casi musical. Glumbo había descubierto que su estructura celular lo convertía en el sistema perfecto de alerta temprana para peligros químicos y ya planeaba cambiar su especialización de matemáticas teóricas a bioquímica aplicada. Sus cambios de color se habían estabilizado en un azul celeste seguro con remolinos de un dorado ambicioso. Incluso Cree había encontrado su ritmo, dándose cuenta de que su memoria fotográfica, combinada con el enfoque práctico de Jake, podría convertirlo en el mayor experto de la galaxia en evaluación de riesgos botánicos. Ya estaba componiendo mentalmente el resumen de su tesis doctoral. Sus escamas habían recuperado su habitual y orgulloso tono esmeralda. El profesor Borak, mientras tanto, experimentaba lo que solo podría describirse como un completo renacimiento académico. 3 siglos de enseñar a los estudiantes a temer a las plantas habían sido desbaratados en una sola tarde por un estudiante de literatura que trataba las superarmas galácticas como ingredientes de un especiero. He estado pensando en tus métodos de enseñanza, dijo Jake mientras guardaba su cuaderno, aparentemente ajeno al hecho de que acababa de revolucionar la educación interestelar. Quizás deberías considerar añadir algunos componentes prácticos a tu plan de estudios. Quizás empezar con algunos de los especímenes más seguros y avanzar poco a poco. Generar confianza en lugar de, ya sabes, traumatizar a todos. Componentes prácticos, repitió Borak, con los ojos crispados mientras rediseñaba mentalmente toda su estructura central. Sí, eso tiene mucho sentido. Quizás. Podríamos empezar con algunas plantas terrestres básicas para comparar. ¿Crees que tu mundo natal estaría dispuesto a proporcionar algunos especímenes con fines educativos? Jake hizo una pausa en su equipaje, con una expresión de preocupación en el rostro. Bueno, quizá empezar con algo muy suave. Probablemente no quieras meterte de lleno en el tema australiano. Podría ser un poco intenso para principiantes. ¿Qué recomendarías como una introducción adecuada a la botánica terrestre?, preguntó Vortex, sacando su tableta para tomar notas con el entusiasmo de quien descubre el fuego. Ah, no sé. Quizás un poco de menta o albahaca. Algo de un jardín de hierbas normal. Sin embargo, supongo que incluso esas podrían ser bastante potentes comparadas con lo que estás acostumbrado. De hecho, ¿sabes qué? Déjame hablar con mi madre sobre esto. Ella sabrá que sería seguro para principiantes. Es maestra de primaria, así que tiene experiencia explicando cosas peligrosas a gente que no sabe más. El anotador del profesor hizo una pausa. Tu madre enseña a los niños sobre plantas peligrosas. Bueno, sí. Medidas básicas de seguridad. Ya sabes, no comer bayas al azar, como identificar venenos. Yedra,
qué hongos te matarán y cuáles simplemente saben fatal. El currículo estándar para cualquiera que quiera sobrevivir más allá de los 10 años en la Tierra. Six hizo su nuevo chasquido musical. Tu planeta enseña habilidades de supervivencia a los niños. Claro, ¿no lo hace todo el mundo? O sea, ¿cómo si no sabrían los niños que no deben tocar las bonitas bayas rojas o las brillantes plantas de 3 hojas? Así que, supongo que si tus planetas no tienen flora asesina por todas partes, probablemente no necesites cubrir eso en el jardín de infancia. Glumbo latió con un púrpura pensativo. ¿A qué edad aprenden los niños humanos a identificar plantas letales? Oh, bastante pronto. La mayoría de los niños pueden detectar la hiedra venenosa a los 4 o 5 años. A los 10 años, suelen saber lo básico de lo que no deben comer en la naturaleza. Mi hermana pequeña podía identificar los hongos orejones antes de poder atarse bien los zapatos. La comprensión colectiva de que los humanos estaban enseñando toxicología avanzada a niños pequeños a medida que las habilidades básicas para la vida se extendían por la habitación como una suave manta de horror cósmico. ¿Sabes?, continuó Jake alegremente. Hablando de niños, probablemente debería. Me voy. Le prometí a mi compañero de piso que lo ayudaría con su tarea de astrofísica, y aún tengo que ir a almorzar. ¿Sabes si la cafetería todavía sirve esa cosa verde? Tenía muy buena pinta. Me recordó un poco a la ensalada de algas que hace mi tía. Los ojos del profesor Bortach, fijos en Jake con intensidad láser. Estudiante Martínez. La sustancia verde de la cafetería es una pasta nutritiva sintética diseñada para ser apetecible para las formas de vida basadas en el carbono. En realidad, no es comida en el sentido tradicional. ¡Qué bien! Así que es como esas barritas sustitutivas de comida. Sí, están bien. Viví a base de batidos de proteínas y fideos instantáneos durante casi todo el primer año. Mientras tenga calorías y no sepa a tristeza, estoy bien. Jake se dirigió a la puerta, se detuvo y se volvió con una útil reflexión. Oh, profesor, si decide añadir componentes prácticos a su curso, quizá quiera avisar primero a los demás estudiantes. Algunos parecen bastante estresados hoy. Quizás debería empezar con una sesión de meditación o algo así. Se marchó con un gesto informal, completamente inconsciente de que acababa de redefinir por completo el campo de la educación xenobotánica y posiblemente salvar varias carreras académicas en el proceso. El profesor Borak lo observó. Luego se giró lentamente para inspeccionar su salón de clases lleno de estudiantes con nueva confianza y su colección de especímenes que de repente parecían menos instrumentos de terror y más herramientas de enseñanza esperando ser comprendidas adecuadamente. Clase, anunció, su voz con una nueva nota de emoción. Creo que necesitamos rediseñar completamente nuestro plan de estudios. ¿Quién quiere ayudarme a descubrir cómo enseñar a apreciar la botánica a una galaxia que aparentemente lo ha estado haciendo mal durante 3 siglos? La respuesta entusiasta de sus alumnos sugirió que Jake Martínez, especialista en literatura y revolucionario casual de la toxicología, acababa de comenzar algo mucho más grande que una simple revisión de un examen. Mientras la clase recién energizada comenzaba a planear su rebelión académica, en algún lugar de la cafetería, Jake estaba felizmente comiendo pasta nutritiva sintética y preguntándose por qué todos pensaban que su planeta era tan peligroso. Después de todo, solo habían tenido unas pocas extinciones masivas, y la mayoría de ellas fueron desastres totalmente naturales. Bueno, sobre todo natural. La Gran Guerra de Lemur realmente no.